Muy buenas tardes. Estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Estamos en el número 59 y habíamos empezado un estudio doctrinario muy importante, ¿no? Cómo identificamos a la iglesia que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estableció, y esa iglesia la encontramos en la Biblia. De tal manera que estamos demostrando a través de la palabra, habíamos visto dos cosas, ¿no? La iglesia de Cristo no cobra el diezmo. El segundo punto que vimos fue, no utilizamos instrumentos. El tercer punto que vamos a ver es, no hablamos en lenguas. Porque según el libro de los Hechos, los apóstoles Hechos, cuando se estableció la iglesia, ellos sí lo hablaron. ¿Por qué? Porque les daba el Espíritu Santo que hablasen. Porque para que sea el cumplimiento de lo que se dijo, que el reino de los cielos sería establecido con gran poder. Pero ya para el tiempo del apóstol Pablo mismo, o en 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dicen no, pero que el mayor de ellos era justamente el amor. Entonces no hablamos lenguas porque prácticamente, yo digo en el caso mío, no lo hemos estudiado. Si no, vamos a ver, ¿no? Hechos 4. Hechos, el libro de los Hechos 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero el mundo religioso aquí confunden. Ellos hablan alguna vez tuve yo la oportunidad de oír, ¿no? Y le pregunté a la persona que habló en lenguas, era una mujer. Y le pregunté, le dijo, ¿qué dijo? No sé, dijo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esa manera? Vamos a ver acá el versículo 7, qué diferencia de lo que hablaron los apóstoles, ¿no? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Entonces, hablar lenguas, son idiomas. Es idioma o es idiomas, ¿por qué? En el caso mío, yo apenas hablo el castellano, pero no hablo otros idiomas. Vamos viendo el versículo 11. El versículo 11 que lo va a confirmar. Aquí hay más o menos cuando se estableció la iglesia, había más o menos unas 18 nacionalidades. Y todos les oían hablar, como ya leí aquí, en la lengua que ellos habían nacido. El versículo 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces la iglesia de Cristo, sus miembros, no hablamos lenguas. Cuando alguna vez recibimos la visita de otras partes que no son de aquí, que no tienen el habla hispana, ellos vienen con sus propios traductores, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que si alguno hable en turno, y si es que no hay intérprete, dice calle. Entonces vamos en Primera de Corintios, el capítulo 14, los versículos 18 al 22, vamos a ver lo que nos dice. Fíjense, dice, doy gracias a Dios, habla el apóstol Pablo, ¿no? Que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Esto es duro lo que estoy acabando de leer, este último versículo. ¿Por qué? Por lo siguiente.
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Para ellos fue propiamente las lenguas, pues no, oyéndoles, como ya vimos en ese caso, ellos creyeron, llegaron a creer, ¿no? Pero la profecía, dice la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bien, en todo caso, ya hemos visto que las lenguas no fue dado para los creyentes. Y esa es otra de las razones por la cual nadie habla acá en lenguas. Bueno, vamos a otro punto, ¿no? Vamos a otro puntito. Tampoco tenemos el don de sanidad. No es que nosotros seamos menos, ¿no? No, sino que trazamos bien la palabra del Señor. Porque esa es justamente la diferencia. No tenemos poder de sanidad. Y esta sanidad o estos milagros tenían un propósito también. Pues veamos en Mateo 9:12 los milagros de nuestro Señor Jesucristo, 9:12, ¿no? Mateo 9:12 nos dice lo siguiente, el Evangelio de Mateo 9:12. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí nuestro Señor usa estas expresiones porque el don de sanidad que encontramos en Marcos como señal, eso se cumplió el propósito y quedó eso atrás. Precisamente por eso Jesús dice, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuál es el mensaje de este versículo? Que prácticamente Dios puede seguir obrando, pero no de una manera directa como lo hizo en aquel tiempo por nuestro Señor Jesucristo, por sus apóstoles, pero sí lo puede hacer a través de la oración y la medicación que manda el médico, pues. Esa es la forma correcta de cómo recibir ahora el favor de Dios. Vamos a Lucas 5:31, Lucas 5:31. Y nos dice lo siguiente, 5:31. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Un texto paralelo. Entonces nosotros podemos ver en Marcos 16:16, en donde dice aquí lo siguiente, ¿no? 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí un mensaje de salvación. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto se cumplió exactamente al pie de la letra. ¿Por qué? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 2:4, me parece que es Hebreos 2:4. Sí, dice aquí, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pero antes de eso, leamos el versículo 3 para que nos demos de cuenta. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y ahí es donde Dios testifica. Entonces, definitivamente, eso también se cumplió al pie de la letra. Y si no, ahora, por ejemplo, yo digo, no hay pues ahora los
famosos milagros. Por ejemplo, hay una iglesia que está en muchas partes y en muchas ciudades, aún aquí en Ibarra también está. Son bien ingeniosos para inventarse tantas cosas, que la rosa bendita, que el aceite bendito, que el manto sagrado, pero es un cuento de empezar y no de terminar. Pero ya les he demostrado en programas anteriores que verdaderos milagros no lo pueden hacer. Si no, pues si fuera verídico que hicieran milagros, yo cuántas veces que les he dicho, vayan a los hospitales, vayan a las clínicas. ¿Quién testifica de esos milagros? Solo ellos, nadie más. Acá en cambio, el pueblo, en el caso del paralítico, de Pedro y de Juan, todo el mundo, todo el pueblo le conocía pues a este señor que estaba paralítico por más de 40 años. Entonces, esos sí son los auténticos milagros. Esos sí son los auténticos milagros. Bien, ¿qué más? Veamos si no en Hechos 16, 22, veamos aquí en el caso del apóstol Pablo. No me estoy profundizando en este tema o en esta parte porque ya hemos hecho ese tipo de estudios, ya hemos hecho. Ya, 16, 22. Ya, 16, 22. Nos dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles. Después de haberlos azotado, muchos les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. Aquí es cuando Pablo le meten en lo más profundo de adentro, ¿no? Y este carcelero, a medianoche ellos cantaban himnos. Posiblemente estén diciendo que me estoy apartando del tema, pero lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Hay una pregunta clave aquí que le preguntaron a Pablo, le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, nosotros vemos, todas estas cosas son necesarias que nosotros tengamos bien presente. Como volví a decir, el paralítico le conocieron todo mundo y Pedro y Juan le dijo, no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahora, ¿quién lo hace de esa manera? Nadie. Sin embargo, esta iglesia, que se es conocida como la Iglesia Universal del Reino de Dios, vayan viendo las cosas, aparecen allí, y estos señores parece que nunca van a morir. Estamos viviendo épocas muy peligrosas. Tenemos esta pandemia y todo lo demás, pero a ellos parece que no les importa absolutamente nada. Todas estas señales concluyeron o cumplieron su propósito de Dios y terminaron. Pablo en su carta a los Corintios, que ya les dije, en 13:13 dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y en 2 de Corintios 4:18, ahí vamos a ver también pues algo relacionado al tema. 4:18. Dice no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, vemos nosotros, volviendo al caso del paralítico, todo el pueblo reconoció. ¿Qué hizo? Ver. Y mucha gente creyó. Y más adelante, 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Y qué es la fe? Es la seguridad, es la certeza de lo que esperamos, de lo que no vemos. Pero hay esa certeza que, lógicamente, si no, leamos Hebreos 11:1 y el 6. Es pues la fe, la certeza, seguridad, de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Y el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, estamos demostrando que prácticamente eso también cumplió su propósito. Vamos a otro punto más, ¿no? Nuestras hermanas, las mujercitas, ellas no dirigen los cultos, no predican. No es como en el mundo religioso, se han autodenominado pastoras. Acá no. ¿Por qué no dirigen los cultos? Veamos la razón. Primera de Timoteo, hay que sujetarse pues a la palabra de Dios, ¿no? Si la palabra de Dios autorizara, con toda seguridad nuestras hermanas lo harían, pero no les ha autorizado la palabra, no les autoriza. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Esta frase, con toda sujeción, significa mucho para la mujer cristiana, que tiene que estar sujeta a su cabeza, que es su marido. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no estar en silencio. Fíjese, el apóstol Pablo con cuánta claridad dice, no permito ejercer dominio sobre el hombre, no, sino estar en silencio. Aquí los que son extremistas dicen, entonces la mujer no puede cantar, no puede hacer preguntas, no puede nada. No. Si es que es un estudio, el estudio es para hombres y mujeres. Y si alguna mujercita tiene algo de duda, puede preguntar. Pero ya en el culto propiamente, en el mensaje, nadie habla ni hombres ni mujeres. Expone solamente el quien está al frente. Eso es hacer los cultos en orden. Ya, ¿qué más dice? Por la siguiente razón. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Da la razón, las causas, inclusive la palabra de Dios. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya, pero esto que acabo de leer no quiere decir pues que las mujeres no puedan enseñar. Ellas pueden enseñar, formarse sus grupitos de mujeres a domicilio, o puede ser en la misma sala de reuniones, pero que estén ahí mujercitas pues. Porque si está el predicador ahí, ya no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque está establecido un orden. Dice, Dios es la cabeza de la iglesia. La cabeza de Cristo. Cristo la cabeza de la iglesia y el hombre la cabeza de su esposa. Entonces, lo que es más, las mujercitas pueden hacer y mucho. Veamos lo que nos dice Tito 2, 4, 5. Puede hacer mucho de la siguiente manera. Tenemos que ceñirnos, como decía hace un momento, a la palabra de Dios. Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Qué hermosa enseñanza! Cuando una pareja recién forma su hogar, indudable es que necesita que alguien le conduzca, le enseñe cómo debe ser el hogar, tanto al uno como al otro realmente, ¿no? Y aquí ¿qué dice? A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas o de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Cuál es la ventaja de esta parte de aquí que nos está diciendo? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué más podemos decir al respecto? Veamos un textito más en Primera de Pedro 3, los versículos 3, 1 y 2. Asimismo, vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta
casta y respetuosa. Ahí está pues el trabajo de una mujercita. Entonces, nosotros, aunque ustedes no lo crean, cuando una persona se declara que es cristiano, y si es que es en el hogar, qué mejor, pero todos los ojos de su familia, del barrio, están sobre esa persona. Y qué mejor si observan estas actitudes, ¿no? Entonces la gente comentará y irá a ese hogar de esta manera, su esposa es digna de alabanza, y por ahí creerán. Aquí está el trabajo de las mujercitas. Pero no como en el mundo religioso, que hay pastoras, hay apóstoles, bueno, de todo. El mundo religioso tiene de todo. Un último puntico más. Tampoco la Iglesia de Cristo recibe revelaciones. Como lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Los famosos pastores dicen lo siguiente: tal caballero o tal hermano tiene su billetera llena y ahora dará $100, porque en ese momento ha recibido revelación de Dios. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más grande!, ¿no? Siendo esta práctica otra forma ¿de qué? De estafa. Y no solamente esto, yo conozco testimonios a través de videos de famosos pastores que prácticamente escogen a sus víctimas aparentemente para santificarles. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a la cama. ¿Qué buenos servidores de Dios serán estas personas? Preguntémonos. Yo creo que ellos podrán decir todo, que sirven a Dios, que sirven al Señor, pero yo creo que es el otro Señor, el amigo común de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto de nosotros los cristianos. Bueno, ¿qué más? Entonces, en cuanto a la palabra de Dios, parece que todo está revelado, todo está revelado aquí en la palabra de Dios. Si no, nosotros podemos ver Romanos 16, los versículos 25 y 26. Ya no hay que esperar revelaciones, porque ya todo está todo revelado. ¿Qué dice? 16:25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ya, pero en el 26, ¿qué nos dice? Pero que ha sido manifestado ahora. Cuando Pablo escribe, ya estuvo revelado. Ya, y que según las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, los profetas modernos, yo he preguntado, ¿qué nos revelan? Nada. Algún video hice y la pregunta era, ¿están revelando o están interpretando? Y la contestación era que estaban interpretando, pero aún eso lo hacen mal. Porque prácticamente no hay pues una unidad de criterios de estos famosos profetas. Aquí en cambio vemos todo lo contrario. Veamos el libro de Efesios 3, de Efesios 3, los versículos, Efesios 3, vamos viendo lo que acá se dice, se demuestra con la palabra de Dios. Fíjense, 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, no hay misterio, ya se acabó el misterio. Ese misterio estuvo, como leíamos en Romanos, por décadas, por tiempos eternos escondido. Pero aquí que dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo escrito brevemente. Y aquí está el secreto para conocer, pues. ¿Qué dice? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
El 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál era el misterio? Aquí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese fue el misterio. Pero ahora se les escucha que están profetizando que esto otro, bueno, un sinnúmero de cosas. Vamos a ver, como si esto fuera poco, Primera de Pedro 4:13. Si no dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación es manifestación, es decir, aquí, cuando Cristo venga otra vez, de su gloria os gocéis con gran alegría. Eso es lo que nos dice acerca de la revelación. Pero prácticamente esto no lo entienden los famosos pastores. Ellos lo entienden, todo lo han acomodado a su manera. Veamos lo que nos dice, por ejemplo, Apocalipsis 1:1. Dice, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos. Más claro de eso. Las cosas que deben suceder pronto en el caso de Apocalipsis, y las declaró enviándola por medio de su siervo Juan. Entonces estamos viendo que prácticamente todo está revelado. Y el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, por el momento nos quedamos ahí, terminamos este estudio. Muchísimas gracias, les agradezco bastante.